San Marcos, evangelio que acabamos de leer esta página, tenía una técnica, un modo de escribir que era una forma de destacar un tema. Puso la higuera, luego puso el templo y otra vez puso la higuera. La higuera la puso al inicio y al final porque el tema central es lo que está en medio. La higuera que encuentra seca a Jesús y la maldice, y luego cuando ya vienen otra vez pasando por la higuera está totalmente seca. ¿Pero qué está en medio? El tema del templo. El tema central es un templo, fuente de la fe, que después va a hablar de la fe, fuente de la fe que es como aquella higuera que debe de dar siempre fruto, porque si ustedes leyeron, uno se extraña, ¿no? Porque Jesús dice quiere buscar higos, quiere buscar algo para comer, y dice el texto claramente, no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué está buscando si no es tiempo de higos? Ahí hay un mensaje, precisamente en esa como contradicción. Busca frutos cuando no es tiempo de frutos. Pero es que aquí está hablando del templo, que es el tema principal, porque el templo, que era fuente de toda la fe, siempre debe dar frutos. No es que el templo da frutos a veces sí y a veces no. No es que nuestra vida y caminar espiritual a veces esté bien y a veces esté mal. Siempre debemos de tratar de estar bien, dando siempre muchos frutos. Es cierto que por problemas, circunstancias, no siempre podemos dar frutos, pero estamos llamados a siempre dar frutos en nuestra vida espiritual. No podemos, como aquella higuera, tener tiempos de frutos y tiempos no. No podemos ser así. Debe de ser nuestra vida siempre con esa capacidad de hacer el bien, de dar frutos de espiritualidad, haciendo pues cercano al prójimo, siendo nuestras vidas cercanas a las necesidades de nuestros hermanos. Esos son los frutos espirituales que hay que dar siempre. Frutos de bondad, de paciencia, de comprensión, empezando en la casa y luego pues con todos los que nos tratan, dar esos frutos. Jesús critica que este templo, lejos de ser casa de oración, se ha convertido en un lugar de comercio, en un lugar donde se albergan ladrones. El templo no es como los nuestros, tenían varios patios y para ofrecer sus sacrificios la gente pasaba comprando animalitos para luego irlos a ofrecer en sacrificio. Parece ser que ya el área donde se vendían estos animalitos y otras cosas que se podían ofrecer en sacrificio se había salido y ya ocupaban otras áreas del templo. Pero habían patios, repito, y pues secciones del templo. No era todo techado como nosotros tenemos los nuestros. Repito, ellos tenían patios en aquel famoso templo que conoció Jesús. Pero el hecho es que el problema es que el templo era para ser espacio de oración y de adoración a Dios y lo han convertido en un lugar de pecado. Todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. Cada una de nuestras vidas es un lugar para dar gloria a Dios. Nuestra vida encuentra su felicidad plena en una vida de servicio a Dios, de ser iluminados por la luz de Dios. Pero cuando nuestra vida se aleja de la luz de Dios, cae en la oscuridad del pecado. Cuando nuestra vida se aleja de nuestro Creador, caemos en situaciones donde nuestra vida misma se envuelve en la tiniebla y en la oscuridad. No podemos permitir, como sucedió en este caso, que Jesús encontró un templo alejado de su misión, un templo que se había desorientado, pues obviamente las personas, más que el templo, el edificio, las personas hacían un mal uso de este espacio que era espacio de oración. Así que nuestra vida, nuestro ser, debe de ser bien utilizado. Nosotros tenemos esa gran misión y esa gran vocación a la felicidad que es la santidad. Hoy recordamos a santos Marcelino y Pedro, mártires, que también buscaron hacer el bien, caminar en la luz de Jesús y en aquella
abrupta y terrible persecución que monta Diocleciano, pues ellos caen martirizados por hacer el bien, por hacer de sus templos, o sea, de sus vidas, un canal del bien y del amor a los demás. Hoy a nosotros tal vez no se nos pide esa entrega de la vida, ese martirio, pero sí se nos invita a que nuestra vida sea siempre portadora de bien, que nuestra vida no sea como aquel templo, como aquella higuera que se seca, que no da frutos. Nuestra vida debe estar siempre lozana, siempre con esa capacidad de dar frutos de bien, siempre disponibles a ayudar al prójimo, al necesitado, y constituir nuestras vidas en un templo vivo de oración, en una higuera que da frutos constantes de bien y de amor.